Buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra atención y por vuestra asistencia. Y también quiero agradecer muy sinceramente a la organización de la SEIEN por la oportunidad de mostrar nuestra trayectoria de vida un poquito y enseñar esta línea de investigación, como dice Alex, en emergencia, en continuidad y poder, yo creo que sembrar un poquito en todos vosotros esta idea de trabajar también en historia. Así que gracias, Alex, por la presentación y, por supuesto, a toda la organización de la SEIEN. Comienzo con mi presentación. Bien, yo quiero mostrar una parte de la investigación en la que estamos inmersos, un proyecto de investigación sobre el siglo XVIII. Los que han estado en en el grupo y también en alguna comunicación pueden saber pues, que tenemos un I+D+I que estamos desarrollando sobre los libros de texto en el siglo XVIII de matemáticas y, por lo tanto, esto forma parte de esta investigación. La ponencia la he titulado La institucionalización del análisis matemático en el siglo XVIII a través de libros históricos y su reflejo de enseñanza para la educación secundaria en España a través de análisis de manuales. Esta idea de usar los libros de texto para análisis ya se ha puesto de manifiesto como gran valor, una importante fuente de información para conocer la educación matemática, la matemática en sí, y cómo ha evolucionado los distintos conceptos matemáticos a lo largo de los años, de los siglos. Una cita que quiero leer sobre esa importancia de los libros de texto. Los libros para la enseñanza no solo reflejan contenidos, sino que muestran además avances en el sistema educativo y conocimientos científicos de cada época. Esta es una cita de mi profesor, mi padre académico, Luis Rico, que considero cercano en toda mi investigación y como precursor de toda la investigación posterior. Y, por supuesto, también de Alexander Maz, que también compartimos este padre académicamente. A partir de esta idea de los libros de texto como fuente de enseñanza y como fuente de conocimiento, pues desde luego ha habido muchísimas perspectivas, las ha indicado algunas Alex en su presentación, sobre cómo tratarlos y cómo abordar la educación matemática como fuente de conocimiento a través de estos libros de texto. Pero en el día de hoy, esta mañana, yo quiero enfocar dos vertientes diferentes, uno sobre los libros históricos del siglo XVIII, cómo se han tratado esos contenidos y cómo se ha llegado progresivamente a una institucionalización de los conceptos del análisis, pero también quiero ver otra forma de tratarlos, que es la evolución de una disciplina escolar, el análisis para la enseñanza de secundaria, el análisis matemático para la secundaria en España. Entonces, bueno, este desarrollo histórico del análisis lo hemos tratado como varios ítems, varios momentos históricos. Esto es una transferencia, resumen de muchas lecturas, de muchas análisis y de trabajos. Entonces, bueno, podemos considerar que históricamente el análisis tiene estos hitos importantes que tiene su raíz profunda en la Grecia de Arquímedes, con el cálculo de áreas y los cálculos de fluxiones, pero se desarrolla progresivamente en el siglo XVIII a través primero del cálculo de áreas, después de las tangentes con Newton y Leibniz,
y por fin Cauchy, que define el límite. Entonces, estos son los 3 puntos fundamentales del siglo XVIII, pero esto sigue desarrollándose hasta la teoría de Cantor topológica del comienzo del siglo XIX y, por supuesto, hasta la actualidad. Separamos entonces un poquito cada una de las etapas. Este comienzo inicial de la época griega con Arquímedes, tenemos restos históricos de este conocimiento griego por un pergamino, un palimpsesto, palabra que significa que es un documento que se volvió a imprimir sobrescrito con distintas cosas. En el caso del pergamino que se encontró, eran cuestiones litúrgicas del Corán, y debajo de todos esos textos históricos, litúrgicos, surgió que estaba el método de Arquímedes, el libro de método de Arquímedes. Entonces, esta obra se publicó en 1911. Esto es un pequeño recorte de ya cómo Arquímedes describía el método de los infinitos segmentos para cuadrar una parábola. Cómo una parábola se iba haciendo tangentes para definir claramente esa parábola. Pero, por supuesto, Leibniz es el inicio del análisis actual. Leibniz fue una persona en su momento muy importante, un investigador, pero también político de su sociedad en la época, y una persona inteligente, muy despierta, que consiguió escribir la primera revista científica alemana. Creo que esto es una idea actual igual, ¿no? Queremos difundir el conocimiento, queremos publicar, y ya Leibniz en su momento, esta fue su idea inicial. Entonces, el Acta Eruditorum, escrito en latín, pero pues fue la primera revista alemana de la época. Y ahí pues era una revista de divulgación no solo matemática, sino también una divulgación política, lingüística, de inventos, de medicina. Una revista muy interesante de trabajar, que puede ser una línea que comencemos nuevamente de investigaciones, no solo el libro de texto, sino también de las revistas y de las publicaciones periódicas se puede aprender mucho. Es conocido por mucha gente de que uno de los artículos de Leibniz es el comienzo del análisis infinitesimal, que os voy a enseñar. Bueno, Leibniz también definió como lo que era un triángulo para las áreas, lo que es la derivada de la pendiente de una curva. Pero este es el comienzo del artículo como fundador del análisis. Esta idea de que está escrito descriptivamente, de forma con fórmulas muy elementales, describiendo cada una de las representaciones que se hacen. Un libro difícil de leer, complicado de seguir, pero que podéis descargaros. Está digitalizado, tenéis los enlaces en el documento para que podáis acceder a ellos si queréis. En aquella época ya había una cierta rivalidad con Newton y Leibniz, pero posteriormente esta rivalidad se ha ido acentuando más por los lectores de ambos
Newton, un gran científico, posiblemente, pero no solo de matemáticas, sino de física, de química. El método de Newton de las fluxiones y series infinitas, fechado en 1736, después de Newton, de que Newton muriese, pues es realmente mucho más avanzado y mucho más fácil de leer que el de Leibniz. Pero no lo publicó en su momento. Newton, sobre todo, enseñaba, usaba muchísimo sus conocimientos para difundirlo en reuniones científicas, pero publicaba poco. Este libro fue publicado por un compañero suyo de la escuela en la que él estaba. En una conferencia que da Rey Pastor al principio del siglo XIX en la Universidad de Oviedo, en la inauguración de la Universidad de Oviedo, Rey Pastor inaugura ese curso, y en la inauguración de la Universidad de Oviedo de ese año aparece que ya Rey Pastor conoce los estudios de los dos y asegura que en realidad el problema no consistía en conocimiento del análisis matemático, del análisis diferencial, sino en la notación adecuada. Leibniz usaba el punto encima de la i para poner la derivada sobre i. Sin embargo, Newton, al revés, Newton usaba el punto y Leibniz usaba d de i partido d de x, como hemos visto. Por lo tanto, ese avance en la denominación, en la simbología, pues es fundamental. Por supuesto, esta polémica entre el cálculo infinitesimal de Newton, de Leibniz, ha dado infinidades de artículos. La historia entre la rivalidad del uno y otro es enorme y bueno, cuáles son las fluxiones, lo que es la razón de cambio entre las fuentes, esta idea de trabajar la velocidad de Newton a través de problemas de velocidad, de llegar a la noción de derivada. Bien, bueno, muchísima información sobre esto, pero los que realmente perfeccionaron el cálculo en estos momentos iniciales son los dos hermanos Bernoulli, Juan y Jacobo, aunque el que tiene la fama pues es L'Hôpital, el marqués de L'Hôpital, que escribe un primer libro de análisis infinitesimal ya escrito en francés, en lengua vernácula, y L'Hôpital lo que hace es, ha recibido clases, eso que hacemos muchos, ¿no? Damos clase y hacemos unos apuntes. Pues las clases que recibió de Juan Bernoulli, pues las recogió en un libro, sus apuntes de clase, y eso lo publicó. Este es también, desde en esta época, lo que significa el plagio entre nosotros, cómo nos citamos y cómo no nos citamos entre unos y otros. El libro de L'Hôpital es un libro ya definido con una estructura de análisis en donde usa la primera lección es reglas de cálculo de diferencias y uso de esas diferencias para encontrar tangentes. Y el problema de la tangente es el que le sigue todo el libro, el que va. Pero el lenguaje de L'Hôpital es lenguaje geométrico, un lenguaje que también Descartes usaba. Es a través de la geometría cómo se definen esas diferencias y las tangentes de esas curvas. No funciones todavía. Este primer paso pasa a un segundo paso de consolidación del análisis en el siglo XVIII con Euler, una trilogía potente, unos libros complicados también, pero ya escritos en latín, y es el cumbre del siglo XVIII con Euler.
Euler empieza a usar el lenguaje algebraico y con la expresión simbólica de función, y por lo tanto eso le ayuda muchísimo al desarrollo de la definición de límite, sin todavía hacer una formulación explícita. Ya empieza a darse cuenta de la necesidad de usar esa notación de x partido de dy partido de dx, notaciones, el número e, el número pi. Euler lo va usando. Desde luego estos nuevos métodos algebraicos pues siempre tendrán rechazo. Esto también nos pasa a nosotros cuando nos hablamos ayer en la asamblea precisamente de eso, ¿no? De cómo los referees pueden criticar un trabajo. Pues aquí también las críticas vinieron por muchos sitios, fundamentalmente por Berkeley, que en un librito que se llama Análisis, pues habla de ese fantasma de las cantidades partidas, la separación de las diferencias, ¿dónde están? ¿Dónde está el límite? Esto es un fantasma, alguien que se lo ha inventado, ¿no? Esa cita está justo en esta página 59 de ese apartado. Esta es la cita recogida, original. El tercer momento de la consolidación es Cauchy. Subrin, te he citado aquí, porque él asegura que con Cauchy se llega al rigor del análisis, a la obra institucional colectiva, porque Cauchy escribe como profesor de una escuela, de la Escuela Real Politécnica de París, y ahí escribe y le obligan de alguna forma a hacer el método constante de cada uno de los años. Está recogido, la Escuela de París tiene recogido todos los programas de la época, que son libros de texto de Cauchy, y asegura Cauchy que ha tratado de dar a los métodos todo el rigor que exige la geometría, sin acudir jamás a argumentos tomados de la generalidad del álgebra. Está siempre con ese cuidado de usar el análisis con rigor, con definiciones concretas. Cauchy llega a la definición de función dada casi como la estamos dando ahora mismo en bachillerato, cuando cantidades variables están de tal modo ligadas entre ellas que al dar un valor a una de ellas se puede obtener el valor de todas las otras, se concibe de ordinario estas diversas cantidades expresadas mediante unas a otras. Entonces se llaman variables independientes y las demás variables dependientes o función de esa variable. Así que, como veis, Cauchy ya aquí, la obra de Cauchy es una obra de una institución, y esto también lo ha comentado Alex, que es una de las líneas de investigación nuestra, trabajar cuál es en una institución militar, de formación de maestros, en este caso de formación de ingenieros, porque era una escuela politécnica. Los contenidos del curso, como son contenidos del curso, pues cambiamos cada año, depende de los alumnos, cambiamos los contenidos. Así hace Cauchy también. Durante esos 15 años que es profesor de la Politécnica, pues va definiendo distintas conceptos y van cambiando. Pero realmente él vuelve a empezar a usar varios lenguajes, aunque no termina de definir concretamente la definición de límite. Esto se puede decir que es más posterior, pero bastante función, sobre todo la función derivada también, la relación entre la función derivada y el límite. Estos son unos puntos, además de los que hemos visto, que determinan
el desarrollo del análisis, pero quiero hacer ver que esto no se acaba, cada momento hay una evolución. Pero la idea fundamental del análisis como análisis topológico, con el épsilon y el delta, más del siglo XIX, que es la teoría de Cantor y la teoría de Dedekind, que dan la definición de número real como sucesiones infinitas. Esto más corresponde al siglo XIX. Como conclusiones de esta primera parte, pues está claro que se evoluciona desde un concepto geométrico, dinámico, a una concepción más estática y algebrista. Se va desapareciendo esa metafísica del análisis para ir definiendo progresivamente con mayor nitidez los conceptos y también procedimientos, ese procedimiento fundamental de la tangente, y una estructura de obras más para la enseñanza que no obras simplemente de contenidos. Gracias. Y ese paso del concepto oscuro, del concepto de límite, se va progresivamente a definir de forma más precisa. Rápidamente, porque solo tengo ya 10 minutos, comentar la segunda línea de investigación que estábamos haciendo. El análisis de libros de texto en el currículum de secundaria, en el bachillerato. Y esta línea de investigación fue una línea que comenzamos hace bastante tiempo ya. Fijaos, la primera publicación de Enseñanza de las Ciencias fue de 1999, con el profesor Modesto Sierra en la Universidad de Salamanca, también con la profesora González Astudillo, y empezamos a trabajar precisamente desde el conocimiento de los conceptos, primero el concepto de límite, después el de continuidad, bueno, de forma paralela a los dos, también las distintas representaciones que se usaban. Progresivamente fuimos trabajando con la Universidad de Granada y de Córdoba, desde luego agradezco infinito y quiero hacerlo público aquí este apoyo del grupo de la Universidad de Córdoba, que se ha ido formando y que es pionero ahora mismo en la historia de la educación matemática y referente para todos nosotros, porque es emergente por gente muy joven que está tirando, pero también personas importantes como Alex Maz, que está liderando el proyecto de investigación del que estamos hablando. Hay publicaciones muy recientes, incluso en el horno de ahora mismo, que están aceptadas y todavía no se han publicado, como por ejemplo estudiar los libros de aritmética en el siglo XVI, en la primera mitad del siglo XVI, que os estoy diciendo que está ahora mismo en el horno. Esta línea de investigación, como ha tenido un desarrollo tan largo en el tiempo, pues está realmente refinada y tiene una metodología muy concreta. La línea de investigación histórica que seguimos es en 3 niveles: leyes y decretos ministeriales, análisis de libros de texto y acciones en el aula. Esos 3 niveles los hacemos de forma progresiva y también intercalando unas cuestiones y otras. Esta línea de investigación es el que quiero presentaros ahora, simplemente es una visión general del análisis matemático en España a través de libros de texto desde el primer momento en el que el análisis se recoge en los currículos de bachillerato, que son 1932, y se hace mediante 3 etapas. La primera etapa, más concreta, y se va profundizando progresivamente en cada una de ellas. Primera etapa, se seleccionan los manuales, búsqueda y selección, que puede ser ardua porque esa búsqueda suele, pues a veces, tirar de bibliotecas
donación de bibliotecas, como vimos ayer, o bibliotecas poco fácil accesibles. Ahora mismo se están digitalizando muchos datos, muchos libros, pero no siempre los tenemos digitales y tenemos que ir a las bibliotecas correspondientes. Hacemos fichas de cada uno de los libros, resúmenes de capítulos, etcétera. Pero la segunda etapa es donde, cuando analizamos y agrupamos esos libros en distintos periodos, en este caso agrupamos en 5 periodos. Esta es una decisión del equipo, definir cuáles son los periodos de análisis. En el caso del análisis matemático, el análisis diferencial, lo separamos bien claramente desde 1934, en el que se introduce el análisis en el currículum, hasta 1967, donde aparecen los textos pilotos en donde está recogida la matemática moderna. Un periodo intermedio del 67 al 75, en donde la matemática moderna es la base de todo el currículum, hasta la implantación del BUP. Del BUP hasta los bachilleratos LOSE, los primeros desarrollos del bachillerato LOSE sería el siguiente periodo, hasta el final del momento actual del análisis. Esta segunda etapa es dura. Cuando se ha hecho ya la tabla de los periodos, pues claro, ahora hay que hacer cuadros comparativos, introducciones del concepto, definiciones diferentes, secuenciación de contenidos, tipos de problemas. Esta tercera parte final, es la que ya es más dura posiblemente, del análisis profundo de cada uno de los manuales, a través de varias dimensiones de análisis: un análisis conceptual, un análisis didáctico y un análisis fenomenológico. Estos 3 tipos de análisis son constantes en nuestras publicaciones, como podéis estudiar, y simplemente decir que requiere un esfuerzo cada uno de los trabajos que se hace, que presentamos al final como una serie de artículos, etcétera, pero el fondo está en un análisis minucioso de categorías, de definir claramente esa categoría, de triangularizar en el equipo dónde están cada una de esas dimensiones de análisis. Los resultados siempre son, por supuesto, trabajos delicados de definir esos, pero así a simple vista podemos ver que se establecen las características del currículum en cada uno de los periodos, se detectan corrientes internacionales que nos afectan o que influyen en cada uno de los periodos, se clasifican los periodos y podemos ver algunos libros anclados en periodos anteriores que siguen manteniendo métodos y definiciones anteriores, otros libros que siguen las directrices ministeriales, las leyes, los decretos, y otros libros que son más innovadores, que introducen características de periodos siguientes o incluso características puntualmente relevantes. Los resultados llevan siempre también a hacer una tabla de secuenciación de contenidos, definiciones, de ejemplos, de ejercicios que se usen, teorías subyacentes dentro de los libros, capacidades que se pretenden desarrollar con esos libros, y análisis fenomenológicos, es decir, qué ejemplos, qué ejercicios que van dirigiendo la enseñanza, cuáles son las situaciones que van dirigiendo, que van organizando la enseñanza. Y los libros de texto, por supuesto, las consideraciones sobre el currículum son grandes, puntos de transición, las propias leyes ministeriales van determinando puntos de transición. Simplemente comentaros que ese paso de la enseñanza del bachillerato se van
presentando estos obstáculos epistemológicos que a lo largo de la historia hemos visto en los libros de texto. Entonces, esos conceptos en los libros antiguos, cómo se han ido desarrollando, cuáles son los problemas que tenía Leibniz, cuáles son los problemas que tenía Newton, esos mismos libros van demostrando que los obstáculos que van teniendo los alumnos y los libros de texto se van recogiendo en esos libros para el bachillerato. Entonces, la línea del desarrollo histórico y el desarrollo didáctico es claramente como inverso. Estamos provocando una descontextualización de la enseñanza con los conceptos del análisis, al incluir tanto rigor, sobre todo en la época del bachillerato BUP, y estos alumnos pues presentaban grandes dificultades que ahora se van de alguna forma intentando modificar con nuevas metodologías y en la actualidad introduciendo herramientas tecnológicas y de representaciones y de traducción entre representaciones tan importantes para poder entender estos conceptos de análisis didáctico. Así que muchísimas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para cualquier cosa en este correo electrónico lopec@usal.es. Si tenéis alguna duda, alguna aclaración, a lo mejor no hay tiempo suficiente, pero pueda expresaros, pues, sobre todo un espíritu de trabajo en esta línea. Muchas gracias.